siguiente video podremos abordar las diversas aportaciones del pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi, así como sus obras más importantes y que influyeron en su método pedagógico. Con base en su experiencia abordaremos una muestra de cómo podría ser una enseñanza con el método pestalozziano. Biografía. Johann Heinrich Pestalozzi nació en Zúrich el 12 de enero de 1746 y murió el 17 de febrero de 1827. Fue un pedagogo suizo, uno de los primeros pensadores que podemos denominar como un pedagogo en el sentido moderno del término. Él fue un verdadero reformador de la pedagogía tradicional y dirigió su labor hacia la educación popular. Durante el proceso pedagógico, este autor acuñó grandes frases que hoy por hoy para la educación del siglo XXI y la educación tiene mucha vigencia, siendo entre ellas: tarde o temprano, seguro que la naturaleza se vengará de todo lo que los hombres hagan en su contra. Un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. La educación es desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades. Obras: Vigilia de un solitario de 1780. Mis indagaciones sobre el proceso de la naturaleza en el desarrollo de la humanidad, de 1797, Libro de las Madres, de 1803, Carta a un amigo sobre mi estancia en Stans, de 1807, Al buen talante, la seriedad y la hidalguía de mi época y de mi patria, de 1815, Carta sobre educación infantil, de 1819, El canto del cisne y los destinos de mi vida, de 1826, Epístola a Freinet sobre la amistad, de 1782. Del compendio de cartas sobre educación infantil de 1819 se desglosan las siguientes. Carta primera. Su opinión era que para enseñar a razonar se debía impedir que hablen de cosas que no conocen o dicen conocer superficialmente. En el momento de enseñar, cree que no se debe jugar, ya que esto daría como resultado la terminación de un aprendizaje. Carta número 2. Los ejercicios para enseñar a los niños los comienzos del cálculo por medio de los objetos reales o al menos por puntos representativos tienen que cimentar firmemente los fundamentos del arte del cálculo en toda su extensión y asegurar sus pasos ulteriores contra el error y la confusión. Carta número 3. Las descripciones sobre el andar, estar en pie, acostado, aprendidas de memoria por los niños, les mostraron la conexión de los principios iniciales que mediante ellos trató de alcanzar con la precisión sucesiva de todos los conceptos. Carta número 4. En esta carta se enuncian una serie de leyes del desarrollo en el ser humano, con lo cual se debe aprender a ordenar tus intuiciones y a terminar lo simple antes de avanzar a lo complicado. Carta número 5. El método general y psicológico de la educación posee una serie de postulados o fuentes. El primero de ellos es la naturaleza misma. Principios pedagógicos. Naturalidad. Solo la educación podía realizarse conforme a una armonía con la naturaleza. De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Es necesario que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea. Educación elemental. La finalidad principal de la enseñanza no es hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar su inteligencia. Tomar en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Educación integral. Incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal.
Ideas pedagógicas. Enrique Pestalozzi, para las enseñanzas intelectuales, toma en cuenta algunos aspectos como los siguientes. Para la enseñanza de los números, plantea la utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de uno en uno para que el niño conociera la relación de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras, partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Para la enseñanza de la forma, proponía enseñar a los niños diferentes objetos, dándoles descripciones sencillas y así reconozcan con facilidad los diferentes objetos a observar en su medio. El niño poco a poco aprendería mayor destreza en reproducir objetos, ya que cuando se lo mencionen, también lo imaginaría con la descripción antes brindada. Pestalozzi pensó que el dibujo era una herramienta muy útil para que posteriormente el niño aprendiera a escribir, ya que adquiría practicidad en sus manos. Con Pestalozzi, la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente, lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. Tenemos los siguientes aportes. Primero, le dio importancia al desarrollo del niño. Segundo, puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. 3. Valoró las actividades espontáneas del niño. 4. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. 5. Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. 6. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla para después aprender a leer. 7. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. 8. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos de la familia, en especial con la madre. 9. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño. 10. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. 11. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Funciones educativas según Pestalozzi. Funciones sociales de la educación. El principal objetivo era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social, a través de la enseñanza de un oficio. Pensaba que sus propios alumnos a largo plazo serían los educadores del mañana. Desempeño del docente. El educador no era concebido como una figura autoritaria. En este sentido, el docente debía estar al servicio de las necesidades del alumno. Concepto del alumno. Una confianza muy grande en las capacidades del niño. Papel de la escuela. La concepción de establecimientos escolares estaba muy ligada a la enseñanza del oficio, más que escuelas eran talleres. Concepto de los valores. El principal valor de su interés fue el de la educación igualitaria, es decir, poder educar a la gente marginada. Confiaba plenamente en las virtudes de la educación popular. Objetivo: que el alumno comprenda la relación entre el número escrito y su significado detallado, es decir, la numeración de unidades. Descripción: el docente concentra la atención del niño en diferentes figuras. Explica al alumno que cada figura, independientemente de la forma, corresponde a una unidad. El maestro presentará en clase los números para que el alumno identifique la representación gráfica y se familiarice con ellos. Finalmente, el docente hará la relación entre la representación gráfica de los números con su significado. Conclusión: el alumno comprende que la agrupación de dos o más objetos equivale a la representación gráfica de los números.